Estamos con el catedrático de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, columnista de La República, Ramiro Escobar. Ramiro, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Ecuador ha vivido una semana... Gracias por la invitación y un saludo para ti, los televidentes. A ti, gracias. Ecuador vive una nueva semana de convulsión. El presidente está en una gira en Europa, protestas por el tema de precios de combustibles, pero siempre, de todas maneras, con un elemento de la organización político-social indígena que evidentemente nos imaginamos por la línea del gobierno va en una ruta de colisión. ¿Cómo entender este nuevo capítulo de inestabilidad en el hermano país? Bueno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, es un organismo indígena con muy fuerte influencia política y que antes ha participado ya en el derrocamiento de varios presidentes, ¿no? Como Lucio Gutiérrez, como Abdalá Bucaram y como Yamil Maguad, ¿no? No es como acá que las organizaciones indígenas existen pero no tienen tanta influencia política. Y hay que aclarar algo, Enrique, que tal vez mucha gente no sabe. En Ecuador, los considerados indígenas son en su mayoría de la sierra, no de la selva como acá. Acá, después de la reforma agraria, son más considerados indígenas los de la selva que los de la sierra. En Ecuador no es así, la mayoría son de la sierra, la mayoría de dirigentes de este organismo son de la sierra. Y tienen mucha fuerza política y en el gobierno anterior incluso, el de Lenín Moreno, lo hicieron retroceder frente a un alza de combustibles, y ahora lo que ha pasado es que a Lazo se le han juntado una serie de ingredientes que hacen esa suerte de tormenta perfecta que contra él, de la que se está hablando, ¿no? Su involucramiento en el caso de los Pandora Papers, la subida y el alza del combustible, la inseguridad en el Ecuador, y además tiene una escasa presencia parlamentaria, apenas 12 parlamentarios de 137, entonces está bastante arrinconado políticamente, pero de momento ha abierto un canal de diálogo con los manifestantes, con quienes protestan, indígenas incluidos. Los indígenas no han dicho que sí todavía, pero se prevé que van a suspender las movilizaciones por 10 días y en ese lapso van a ver de acordar o por lo menos conversar con el gobierno. Eso está sobre la mesa, ¿no? Importantísimo el dato que nos das de esta presencia mínima parlamentaria, porque uno piensa incluso en la inestabilidad en el Perú actual, con otros matices por supuesto, ¿no? Pero esta suerte de casi inexistencia del Ejecutivo en el Congreso le va a complicar definitivamente las cosas más al presidente Lazo, tomando en cuenta sobre todo que es considerado pues un gobierno marcadamente de derecha. Lazo es un banquero. Claro. Ojo, él tiene aliados en el Parlamento, ¿ya? Pero tener 12 asambleístas, les llaman allá, frente a 137 es bastante poco, y algunos sectores incluso también escorados hacia la derecha no necesariamente lo apoyarían, ojo. Y él tiene un recurso que se llama la muerte cruzada, que existe en Ecuador. Es distinto a lo que ocurre acá, a las posibilidades que hay acá. Por ejemplo, ¿qué significa la muerte cruzada en Ecuador? El presidente, por una serie de motivaciones, entre las cuales incluso está una fuerte perturbación social y política, puede disolver el Congreso y puede también llamar elecciones no solo para el Congreso, sino para la propia presidencia. ¿Y quién te imaginas que le está animando a Lazo para que haga eso? Rafael Correa, ¿no? Porque tendría que llamar elecciones, no solo para el Congreso, sino para la presidencia. Ahora, él de momento ha dicho que no va a apelar a ese recurso, pero está en una situación muy tambaleante, y sí, evidentemente es visto como un presidente de derecha, pero ojo, Enrique, en la campaña para ganar en la segunda vuelta, fíjate, saltó de 19% más o menos a más de 52%. ¿No? Lo que hizo fue más bien tirarse un poco al centro, empezar a dialogar incluso con los indígenas, incluso con Yacu Pérez y con otros movimientos. Yacu Pérez era un candidato indígena que casi pasa la segunda vuelta, algunos lo habrían apoyado, ¿no? Incluso indígenas lo habrían apoyado, pero una vez en el gobierno ha virado nuevamente hacia la derecha y está tratando de aplicar lo que en América Latina suele llamarse un programa clásico neoliberal que
y aplicarlo en Ecuador yo creo que es inviable casi en cualquier país. Eso ya no se puede hacer. Hace unos años era viable, pero ahora las resistencias sociales son demasiado grandes, ¿no? Veremos la viabilidad o la habilidad, mejor dicho, de Lasso para estabilizar su gobierno. Ramiro, rápidamente, la COP. Sí. La COP es la COP 36, creo, 26. Es la COP 26, No, 26. se celebra en Glasgow. Sí. Y claro, hay muchísima expectativa internacional, pero también no mucha claridad sobre lo que se puede conseguir en términos pues de lo que ya sabemos, los compromisos de China, de Rusia, de India sobre reducción de emisiones, un Biden, claro, con una agenda completamente distinta a la que tenía Trump, que quiere recuperar el protagonismo estadounidense, y claro, una Europa también con compromisos importantes, y acá nosotros, como digamos un territorio como el Amazonas tan fundamental, expectantes de lo que vaya a ocurrir. ¿Cómo observas este evento? ¿Cuáles pueden ser los resultados? Mira, yo creo que es un evento importantísimo, fundamental, sobre el cual creo que se debería informar mucho más acá. Es cierto. Porque ya ha pasado, Enrique, el tiempo en el cual este era un asunto meramente de científicos o de ecologistas o de activistas afanosos, ¿no? Lo que se va a discutir en la COP26 de Glasgow es nada menos si podemos evitar que hacia fines de este siglo la temperatura global no suba más de 2 grados centígrados. Resulta que en los últimos años, en las últimas COPs, incluso se había dicho que podría acordarse que no suban ni siquiera 2 grados, sino ni siquiera 1.5 grados, pero un informe, un adelanto del 6º informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que es un conglomerado de científicos asociados a la ONU que monitorean el clima de manera regular, dijo, no sé si recuerdas esta noticia de hace algunas semanas, adelantó que esos 2 grados se podrían lograr mucho más pronto. No había que esperar a fin de siglo porque no estaban funcionando los acuerdos o los compromisos, digamos, las contribuciones nacionales determinadas que tiene cada país en virtud del Acuerdo de París. Es decir, cada país muestra hace un ofrecimiento y dice vamos a bajar las emisiones en tal cantidad. Pero eso no se está cumpliendo, entonces el problema se está agravando. Recordarás que hubo 48 grados de temperatura en Canadá, nada menos en Canadá, incendios en California, huracanes más intensos, una serie de fenómenos que están diciendo claramente que este problema se agrava. Entonces, la COP26 debería afianzar el compromiso para que los países realmente cumplan sus contribuciones nacionales determinadas, y en eso son claves, como ha sugerido China, que es el primer emisor de gases de efecto invernadero, y Estados Unidos, que es el segundo. La Unión Europea está bastante comprometida, incluso ya habla de carbono neutralidad, es decir, el momento en que hay emisiones que se pueden mitigar con los sumidores de carbono que habitualmente son los bosques o el mar. Entonces, es muy difícil lograrlo porque hay un estilo de vida instalado en el planeta, una forma de industrializar, una forma de vivir, ¿no?, que implica mucho miedo de los políticos de tomar medidas, porque son medidas que pueden ser impopulares, como que usen menos el auto, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, hay una crisis climática muy severa, y creo que si en esta cumbre no se toman decisiones trascendentales, no se hace un giro sustancial, o por lo menos se intenta, la situación va a seguir agravándose, y podemos llegar a una crisis climática que puede meternos en una real nueva normalidad, como ha dicho un autor norteamericano, Wallace, y ella habla de nueva normalidad antes de la pandemia, dice que esta sería la nueva normalidad, y una normalidad muy precaria, muy difícil. El Perú es un emisor muy pequeño de gases de efecto invernadero, pero está haciendo su chamba, está haciendo de la Dirección Nacional del Cambio Climático, el Ministerio, tiene una serie de medidas de mitigación y adaptación que está poniendo en marcha y debe estar presente en la cumbre, ¿no? Interesantísimo, importantísimo, y como señalas, es un evento que tendría que, y esperamos que en los próximos días tenga más atención, ¿no?, de discusión, porque además estamos directamente interesados, somos protagonistas. ¿Cómo olvidar la COP previa a la de París en Lima, donde en realidad se sentaron las bases para lo que se discute hoy? Gracias, Ramiro, como siempre, un gusto verte. Gracias a ti, Enrique, un gusto saludarte y un saludo a los televidentes.